El bolillo designó a sus elegidos. La escena se armó desde temprano. Con la azul y blanco activando motores para salir al ruedo en su primer amistoso del año frente a Pachuca Select MX, un compromiso que no solo abre el calendario internacional, sino que marca el pulso inicial de un proceso que se proyecta hasta el Mundial 2030, con el foco puesto en competir mejor y reconstruir confianza. El viaje a México no es una postal turística ni una visita de cortesía, es una prueba concreta para un grupo que empieza a caminar bajo la mirada atenta de Hernán Darío Gómez, el Bolillo, un técnico que conoce de procesos largos y de selecciones que necesitan recuperar orden, carácter y una idea que sostenga el juego cuando el entorno aprieta y el margen de error se vuelve mínimo. La convocatoria fue revelada con la intención de observar comportamientos, medir respuestas en un escenario internacional y abrir la puerta a nombres que piden pista en un momento en el que la selecta necesita ampliar su base de futbolistas, con opciones reales para competir en las eliminatorias de CONCACAF, la Copa de Oro y la Liga de Naciones, torneos que marcarán el pulso de este nuevo periodo. En esa lista aparecen regresos que despiertan expectativa y llamados que invitan a mirar con lupa, porque cada nombre representa una apuesta del cuerpo técnico por encontrar soluciones, por construir variantes y por no quedarse atado a un solo molde cuando el fútbol moderno exige lectura rápida, ajustes constantes y la capacidad de reinventarse según el rival y el momento del partido. El retorno de Emerson Mauricio resuena como una de las noticias que más eco genera, no solo por lo que representa su presencia en el frente de ataque, sino por la necesidad de recuperar gol y presencia en el área, un punto que ha sido esquivo para el azul y blanco en etapas recientes y que ahora vuelve a colocarse sobre la mesa como prioridad competitiva. Junto a ese regreso aparecen convocatorias que llaman la atención, como las de Sergio Cibrián, Isaac Portillo, Nelson Díaz y Marcelo Díaz, futbolistas que se suman al mapa del Bolillo en un momento donde la evaluación no es un trámite, sino un ejercicio de lectura profunda sobre quienes pueden sostener el ritmo cuando la exigencia suba y el calendario apriete. La portería estará custodiada por Sergio Cibrián, del Inter F.A., y Daniel Franco, de Alianza, dos nombres que competirán por minutos en un escenario que demanda temple, comunicación y seguridad bajo los tres palos, con la presión de un amistoso que, aunque no suma puntos, sí deja señales claras de jerarquía y fiabilidad. En la saga aparecen Julio Cibrián, de Águila, Jefferson Valladares, Municipal Limeño, Elvis Claros, del mismo club, Jorge Cruz, de CE de FAS, y Alejandro Enríquez, de Alianza, un grupo que mezcla experiencia local con la necesidad de sostener el orden defensivo cuando el rival acelera. El trabajo de la última línea será clave en México, no solo para resistir los momentos de presión, sino para iniciar juego con criterio, porque el Bolillo quiere ver cómo se mueven sus defensores cuando el balón no quema, cuando hay que tomar decisiones rápidas y cuando la salida limpia se convierte en una ventaja que ordena todo el funcionamiento colectivo. En la mitad de la cancha, Marcelo Díaz, de Águila, e Isaac Portillo, del Inter F.A., asoman como piezas a observar con atención, acompañados por Leonardo Mengíbar, de Alianza, Mauricio Cerritos, de Luis Ángel Firpo, Brian Landaverde, del mismo club, y Jairo Enríquez, del Inter, nombres que aportan recorrido y despliegue. También aparecen Noel Rivera, de Alianza, Nelson Díaz, de Luis Ángel Firpo, Kevin Reyes, de Metapan, y Jefferson Amaya, de Real Salt Lake, una mezcla que abre el abanico de perfiles en una zona donde la selecta necesita músculo, claridad con la pelota y lectura táctica para no quedar partida cuando el partido se vuelve de ida y vuelta. El mediocampo será el termómetro del equipo en este amistoso, porque allí se decide el ritmo, se marcan los tiempos y se sostienen los equilibrios cuando el rival busca imponer condiciones, un desafío que en México se sentirá con mayor intensidad por el contexto, el clima y la necesidad de responder lejos de casa. Arriba, además del regreso de Emerson Mauricio, el Bolillo apunta a observar cómo se comporta su ataque en escenarios reales, con defensas que no conceden espacios gratuitos y con la obligación de generar peligro desde la movilidad, la presión alta y la capacidad de finalizar cuando la jugada lo permite, sin desperdiciar los momentos favorables. Este primer amistoso del año no se presenta como una formalidad, sino como un laboratorio a cielo abierto, donde cada movimiento será leído por el cuerpo técnico para ajustar detalles, reforzar conceptos y detectar carencias que deberán trabajarse con urgencia si el objetivo es llegar mejor plantados a las competencias oficiales que se asoman en el horizonte. La ruta hacia el Mundial 2030 ya tiene punto de partida, y no se trata de una frase decorativa, sino de un proceso que exige constancia, planificación y coherencia en las decisiones, porque cada convocatoria deja una huella en el grupo, marca jerarquías internas y construye el relato de un vestuario que necesita creer en su propia evolución. El Bolillo sabe que el margen de paciencia es corto, que el entorno exige respuestas rápidas y que el azul y blanco carga con una historia que pesa, pero también con una oportunidad de reconstrucción que solo se concreta cuando el trabajo cotidiano se refleja en la cancha, en los duelos ganados y en la capacidad de competir sin complejos. México será el primer espejo de este nuevo periodo, un escenario para medir carácter,
para ver quién se adueña de su rol y quien entiende que cada minuto es una audición abierta, porque el proceso no regala lugares fijos, sino que premia la regularidad, la disciplina táctica y la respuesta en momentos donde el partido se empina. Las eliminatorias de CONCACAF asoman como el gran objetivo competitivo en el corto plazo, con la Copa de Oro y la Liga de Naciones como estaciones donde la selecta deberá mostrar crecimiento, madurez y una identidad que no se diluya cuando el rival propone un juego más intenso o cuando el contexto se vuelve adverso. En ese camino, la ampliación de la base de jugadores es una decisión estratégica, porque el calendario es largo y las exigencias físicas pasan factura, por lo que contar con variantes reales no es un lujo, sino una necesidad para sostener el rendimiento a lo largo de los meses y no quedar expuestos cuando aparecen las bajas. Cada nombre en la lista es una historia que se vuelve a escribir, una oportunidad de demostrar que el llamado no fue casualidad, sino una apuesta que se defiende con rendimiento, con compromiso en los entrenamientos y con respuestas concretas cuando el silbato marca el inicio del partido y la tribuna empieza a empujar. El bolillo busca respuestas que vayan más allá del resultado, porque el amistoso ante Pachuca Select MX también servirá para observar comportamientos colectivos, la capacidad de sostener un plan de juego y la reacción ante los momentos de presión, cuando el rival aprieta y la toma de decisiones define el pulso del encuentro. No hay atajos en este comienzo, solo un trabajo que debe sostenerse en el tiempo, con la claridad de que el Mundial 2030 no se alcanza con discursos, sino con una construcción diaria que se refleje en la cancha, en la convicción de cada duelo y en la idea de juego que se consolida con paciencia. La azul y blanco inicia su año con una prueba que no suma puntos, pero sí deja señales, porque cada pase, cada cierre defensivo y cada intento al arco construyen el relato de un proceso que recién se pone en marcha y que necesita hechos para ganar credibilidad en el entorno y dentro del propio plantel. En México se empezará a escribir el tono de este nuevo capítulo, con un técnico que vuelve a ponerse el buzo de conductor y con un grupo que entiende que el camino hacia el Mundial 2030 se transita partido a partido, sin promesas grandilocuentes, con la humildad de quien sabe que todavía hay mucho por recorrer. La expectativa rodea a la convocatoria, porque el hincha observa, compara y exige señales de cambio, con la esperanza de que este inicio de año marque un quiebre en la forma de competir, en la manera de plantarse ante rivales de peso y en la capacidad de sostener un plan sin desordenarse cuando el contexto aprieta. El primer amistoso del año será, entonces, un punto de partida real, un ensayo que pondrá en evidencia el estado actual de la selecta y la dirección que quiere imprimir el bolillo en su nuevo periodo, con la mirada puesta en un horizonte que ya se dibuja en el calendario y que exige trabajo, convicción y respuestas en la cancha. La ruta hacia el Mundial 2030 comenzó, no como un eslogan vacío, sino como una hoja de ruta que empieza a tomar forma en México, con una lista de nombres que buscan adueñarse de su lugar y con un técnico que, desde el primer llamado, deja claro que cada elección tiene un propósito dentro de un proyecto que recién abre su primer capítulo.